Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar a ver ya el concepto de fuerzas, ¿sí? La parte de dinámica, ¿no? Ya dejamos la cinemática. No es que la dejemos del todo, sino que pues la primer parte que hemos estado viendo, ¿no? Cómo se mueven los objetos, sus propiedades, sus propiedades de movimiento, su cinemática, pero sin importarnos por qué se mueven así, ¿sí? Que es aquello que obliga o este, da como resultado que un objeto se mueva de diferente manera, ¿no? Es- y esa es la parte de cinemática y ahora pues vamos a ver las fuerzas que son las que producen la aceleración y el estado de movimiento de un objeto o de una partícula, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las leyes de Newton, una revisión a las leyes de Newton. Ya la vez pasada les platiqué un poco, pero vamos a aunar un poco y empezar a ver la segunda ley de Newton. Bueno, entonces las leyes de Newton que aquí están escritas, pero vamos a ponerlo, déjenme escribir ahora sí, ¿no? Entonces tenemos las tres leyes de Newton. Recuerden, estas se satisfacen en sistemas inerciales, ¿no? Entonces, si hablamos de las leyes de Newton, suponemos un sistema inercial. Ese es inercial. Bueno, ya no lo voy a poner para no dibujar tanto. Entonces tenemos la primera ley de Newton nos dice que si tenemos un objeto, ¿no? Que se está moviendo con cierta velocidad, si las fuerzas sobre él son cero, si no hay fuerza sobre él, entonces B es constante. Es el movimiento más sencillo de un objeto, aquel que con velocidad uniforme, ¿sí? Es decir, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Si no hay fuerza sobre el objeto, ese objeto se mueve en línea recta, ¿sí? O sea, en una línea recta, no cambia de dirección, puesto que la velocidad no cambia, es una constante como vector, entonces es constante en dirección y en magnitud. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme, si no hay fuerza sobre ese objeto. Y esta velocidad puede ser constante o cero, ¿sí? O sea, incluido la velocidad puede ser también cero. Y esta velocidad, pues recuerden que depende del sistema de referencia, ¿sí? Claro, estamos suponiendo que todos son inerciales, ¿no? Puesto que allí es donde son válidas las leyes de Newton, pero el estado de movimiento de un objeto, de esa velocidad, pues va a depender del sistema, ¿sí? En un sistema S' diferente, también inercial, pues la velocidad en este sistema S, así como lo he dibujado, el objeto se está moviendo en esta línea recta, con esta velocidad, pero en S' que se está moviendo respecto de S, es también inercial, lo voy a poner, también inercial, todos inerciales, ¿sí? Vamos a dejar ya los sistemas no inerciales, después vamos a retomarlos, pero ahora vamos a estudiar las leyes de Newton y vamos a suponer que todos los sistemas son inerciales, ¿sí? Entonces, el estado de movimiento de este objeto, pues va a depender del sistema que observe ese objeto, ¿sí? En S', que se está moviendo respecto de ese con cierta velocidad, B mayúscula, que hemos estado reservando las mayúsculas para
el movimiento del sistema S', pues la velocidad que va a haber S' va a ser diferente, pero va a seguir siendo constante. Es decir, aquí la aceleración, en este caso, pues es 0. ¿Sí? Entonces, en el sistema S', la velocidad va a ser diferente y la velocidad de este objeto, pues va a ser, si el vector B mayúscula es con el que se está moviendo en esta dirección, pues la velocidad que va a haber S', es diferente y es esta. B', pues es B mayúscula menos B en el sistema S, ¿sí? O sea, en el sistema S, este objeto se está moviendo en esta línea recta, y en el sistema S', pues se está moviendo en esta dirección, pero también con velocidad constante, ¿sí? Porque en los sistemas inerciales la aceleración es la misma. Entonces aquí también es 0, y pues también es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando las fuerzas que actúan sobre el objeto ya no son 0? Pues tenemos, esta es la ley 0, ¿no? Esta es la primera ley, perdón, la ley 0, la primera ley de Newton. Si sobre un objeto no hay fuerzas, se mueve con velocidad constante, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme. No importa respecto de qué sistema inercial, pero se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, podemos escoger un sistema en el cual, ¿no?, la partícula está en reposo, ¿sí? Un sistema inercial, puesto que se está moviendo con velocidad constante la partícula, pues podemos escoger un sistema S2' donde la velocidad ahí sea 0, ¿sí? V2' del objeto, es decir, un sistema que está siguiendo al objeto. Entonces, esto de que esté a velocidad constante, diferente de 0 o 0, pues va a depender del sistema, ¿sí? Pero, si no actúan fuerzas, pues la velocidad es constante, ¿sí? Incluida 0. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ley de Newton? Entonces, la segunda ley de Newton me dice que si sobre un objeto actúan fuerzas, si F es diferente de 0, pues el objeto se mueve con cierta aceleración, tal que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces aquí hay algo importante, y es la propiedad de masa, ¿sí? Los objetos tienen masa. Y ahorita vamos a definir bien qué es esa masa, ¿sí? Pero pues si sobre el objeto actúan algunas fuerzas, tiene un vector aceleración, tal que pues satisface esta segunda ley de Newton, ¿sí? Y eso en cualquier sistema inercial, ¿sí? Porque ya vimos que la aceleración no cambia en los sistemas inerciales, ¿sí? Entonces, independientemente del sistema, este es el mismo, ¿sí? Y en esa dirección está la fuerza. O sea, la fuerza va en la misma dirección de la aceleración. Entonces, la fuerza es aquello que modifica el estado de movimiento de un objeto. Aquel que le da la propiedad de aceleración, ¿sí? Aquel que produce una aceleración sobre un objeto. Y esa aceleración, pues puede también estar cambiando o puede ser constante también. En general, pues cambia en el tiempo, o a lo mejor cambia dependiendo de cómo se está moviendo el objeto. Este objeto se está moviendo en el espacio, ¿sí?
sigue una trayectoria. Aquí lo importante es notar es que esta fuerza, en esta segunda ley de Newton, puede ser resultado de diferentes fuerzas, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de establecer es que esta fuerza es una suma de diferentes fuerzas que actúan sobre ese objeto, ¿sí? Eso es una fuerza total. La fuerza es independiente de los sistemas, ¿sí? De los sistemas de referencia. Mientras sean inerciales, pues la fuerza es algo que modifica el estado de movimiento del objeto y es el mismo, ¿sí? En todos los sistemas inerciales. Entonces, en esta ley hay dos cosas. Esto de aquí, que es la masa por la aceleración, esta es una propiedad del objeto, ¿sí? La masa es intrínseca al objeto, ¿sí? Que se está moviendo, a la partícula que se está moviendo. Y esta parte de aquí, que es la fuerza, se debe a agentes externos, ¿sí? Ya sea un resorte que actúe sobre el objeto, puede ser la fuerza gravitacional, es decir, un objeto que tiene cierta masa y actúa de manera gravitacional sobre ese objeto. O puede ser una tensión, algo que está jalando al objeto mediante una cuerda, o puede ser una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, es decir, esto de aquí que es la fuerza, nosotros sabemos que actúan sobre este objeto, sabemos cuáles son esas fuerzas. Esas fuerzas se deben a agentes externos, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es la masa, ¿sí? La masa es una propiedad inercial, es decir, es una propiedad intrínseca al objeto, depende de la materia, de la cantidad de materia que tiene el objeto, la partícula, pero va a determinar qué tan sencillo, entre comillas, o qué tan fácil es modificar el estado de movimiento de un objeto, ¿sí? Eso es en palabras. Entonces vamos a ver cómo podemos definirla de manera operacional, ¿sí? Es decir, cómo podemos definir una masa y medirla. Entonces pensemos en este experimento. Tenemos dos carritos, ¿sí? Y están unidos a través de un resorte, ¿sí? Este es un resorte de aquí. Y estos carritos, pues comprimimos ese resorte, ¿sí? O sea, no están los dos pegados al resorte, solamente uno, podríamos ponerlo así, ¿no? Un resorte está unido un carrito está unido al resorte y el otro, pues simplemente hacemos que se comprima ese resorte. ¿Qué sucede si de repente soltamos los carritos, ¿no? Dejamos de ejercer esa fuerza que comprime el resorte, pues los carritos van a moverse en direcciones opuestas. Entonces, ¿qué va a suceder? Déjenme ponerlo aquí. Pues se van a mover en direcciones opuestas con cierta velocidad, ¿sí? Entonces, después, ¿qué le sucede a los carritos? Pues que se están moviendo en direcciones opuestas con cierta velocidad. Se mueve en esta dirección con una velocidad, vamos a ponerle V2 y con cierta velocidad V1. Vamos a
decir que tiene una masa M1 y este tiene una masa M2. Aquí, en la superficie sobre la que se están moviendo no hay fricción, ¿sí? Después vamos a ver qué es fricción, pero la fricción es una fuerza que se opone al movimiento y es la fuerza que tiende a frenar todo, ¿sí? Disipa energía. Entonces, eh, tiende a frenar un objeto que se está moviendo. Entonces, no hay fricción. ¿Sí? Después lo vamos a ver, especificar bien cómo medimos esa fricción, cómo definimos esa fricción, pero ahorita simplemente es aquello que deja de frenar al objeto y por lo tanto estos carritos se mueven sin detenerse con cierta velocidad V1, obviamente constante, y velocidad V2. ¿Sí? Nosotros podemos escoger un patrón, ¿sí? Por ejemplo, un M1 va a ser nuestra unidad de medida, va a ser un patrón de aquello que es masa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, de manera intuitiva, qué pasa si la masa M2 es menor a M1 o mayor a M2? Pues lo vamos a detectar a través de la velocidad. O sea, vamos a poder eh, definir esta masa en términos de las velocidades, ¿sí? Entonces, si este objeto, si este carrito tiene una masa mayor, va a moverse con menor velocidad, ¿sí? Eso espero que lo entiendan, que lo tengan ese concepto de masa, ¿sí? Es una inercia a moverse, ¿sí? Entonces, entre mayor masa, su velocidad va a ser menor, ¿sí? Entonces, si medimos las velocidades, podemos dar una definición operacional de la masa, ¿sí? Entonces, la velocidad con la que se van a mover cada carrito va a depender de la masa de cada uno. Entonces, si M1 es nuestro patrón, podemos relacionar M2 con las velocidades. Es decir, voy a escribir lo siguiente. Algo que va a ser igual va a ser esto. V1 por M1 igual a V2 por M2. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver y esto es lo que se llama el momento. El momento se conserva en este caso. Pero no sé, no importa. Definimos esta igualdad ahora y vamos a ver que está de acuerdo a lo que entendemos por masa de manera intuitiva, ¿sí? Entonces aquí voy a despejar M2. Entonces M2 me queda como V1 entre V2 por M1, ¿sí? Entonces M1 es mi patrón de masa, ¿sí? Entonces este es un patrón, es lo que ustedes elijan, ¿sí? Que tenga de masa el carrito M1, ¿sí? Entonces, M2, la masa de M2 va a estar relacionada por las velocidades de V1 y V2, ¿sí? ¿Qué pasa si V1 es mayor a V2? Si V1 es mayor a V2, M1 es un patrón, es un valor dado, ¿sí? Es lo que ustedes eligieron como patrón. Entonces, si V1 es mayor a V2, pues M2 es mayor a M1, ¿sí? Que está de acuerdo a nuestra intuición de masa, ¿sí? ¿Qué pasa en caso contrario? Pues en caso contrario, si M2 es menor a M1, ¿sí? Entonces, perdón, si la velocidad V1 es menor a V2, por lo tanto, M2 es eh, menor a M1, ¿sí? Entonces, midiendo estas velocidades, podemos medir esta masa M2. Esta es una manera muy práctica
de entender la masa y que lo pueden hacer ustedes, claro, a lo mejor se complica aquí, sobre todo por la fricción siempre, pero es una manera operacional de definir la masa, ¿sí? Ustedes eligen un patrón, hacen este experimento y midiendo las velocidades con las cuales salen estos carritos, ¿no? Tienen un resorte que lo comprimen, después liberan ese resorte y los carritos salen en direcciones opuestas con ciertas velocidades. La razón entre las velocidades va a definir o va a medir, va a dar una medida de la masa M2, aquello que ustedes quieren determinar esa masa de ese objeto M2. ¿Sí? Esta es una manera de definir la masa. ¿Sí? Otra manera es con la segunda ley de Newton. Una manera más estándar a veces que pueden encontrar en los libros. Entonces, otra es a través de la segunda ley de Newton. Voy a seguir grabando. Esa es una suposición. Es una suposición que podemos comprobar experimentalmente. ¿Sí? Recuerden, la física no es algo experimental, ¿sí? Parte de leyes experimentales. Y este experimento es lo que veríamos. ¿Sí? Es lo que veríamos en un experimento real, tratando de eliminar las posibles disipaciones de energía, es decir, que no haya fricción. Si ustedes hacen este experimento, estos carritos y una superficie lo más lisa que se pueda, de tal manera que podamos eliminar la fricción, ¿sí? O sea, aquí el gran problema es la fricción, ¿sí? Es un problema que en la práctica, en un experimento real, es inevitable. Pero si lo hiciéramos de una manera en la cual tratáramos de eliminar lo más posible esa fricción, esto es lo que veríamos. ¿Sí? Tenemos un resorte, lo comprimimos, soltamos ese resorte, los dos carritos van a salir en direcciones opuestas, con ciertas velocidades, pero sin aceleración. Este es algo que notamos de manera experimental. Sí, no hay fricción. Eso lo pueden comprobar. O sea, esto es algo experimental. ¿Sí? Esta es la primera, digo, la segunda ley de Newton. Una de las consecuencias de la segunda ley de Newton es esto. ¿Sí? Que si no hay fricción, no hay fuerzas, vean que no hay fuerza sobre el objeto. Si no hay fricción, no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre los carritos. Está el peso. Si esto fuera en la superficie terrestre, tenemos el peso, pero el peso se cancela con la normal. Y lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero en la dirección horizontal no hay fuerzas. ¿Sí? Entonces, no hay fuerzas en la dirección horizontal. Porque eliminamos la fricción y no hay ninguna fuerza que actúe sobre los carritos. Hubo una fuerza inicial debido a los resortes, pero ya después nos olvidamos de esa fuerza, deja de actuar. Entonces ya no hay fuerzas en esta dirección, los carritos se mueven con velocidad constante, sin aceleración, y definimos la masa de esta manera. ¿Sí? Otra manera es con la segunda ley de Newton, y es algo parecido, de hecho. ¿Sí? Entonces, ahora supongamos el mismo carrito con una masa M1, pero a este carrito lo empujamos o lo jalamos, le ponemos una cuerda, lo jalamos con cierta fuerza F1, sin vectores. Ahorita todo está en una dimensión, ¿sí? Entonces lo movemos con cierta fuerza F
De hecho, una F constante. Entonces, este es eh, un carrito de masa M1 y luego tenemos otro carrito igual, ¿sí? Pero de diferente masa, ¿sí? Bueno, déjame regresar aquí. ¿Qué pasa si tuvieran la misma masa? Los dos saldrían con la misma velocidad, que es esta relación de aquí. Si m es la misma, si ustedes ponen el mismo objeto, ¿sí? Aquí vamos a pensar en algo muy práctico, ¿no? Aquí le ponen arena, ¿no? En los dos carritos. La misma cantidad de arena. Si le ponen la misma cantidad de arena, es claro que van a salir con la misma velocidad, es decir, van a tener la misma masa. Pero si a uno le ponen más arena, va a tener mayor masa y por lo tanto su velocidad V2 va a ser menor. Entonces, midiendo las velocidades, podemos determinar la masa de ese objeto, ¿sí? Entonces, esto es algo bastante práctico. El M1 es nuestro patrón, ponen ahí arena hasta donde ustedes quieran y ese va a ser su patrón de masa. M2, ¿cómo determinan su masa de M2? Midiendo V1 y V2. Entonces, a través de eso es una manera, ¿no? Otra es con la segunda ley de Newton. Y ahora hacemos ese mismo experimento, ¿sí? Entonces, aplicamos una misma fuerza sobre ese mismo objeto, pero de diferente masa. Entonces, este tiene M1, que es nuestro patrón, ¿no? M1 es el patrón. Ponen arena, hasta donde ustedes quieran, y aplican la misma fuerza. Entonces, tienen el carrito, le ponen arena, ese es su patrón, M1, después ponen menos arena o más arena, es decir, cambian la masa, cambian la cantidad de materia de ese objeto, pero aplican la misma fuerza, ¿sí? Entonces, por la segunda ley de Newton, tenemos que la misma fuerza que aplicaron va a producir una aceleración A1 sobre M1 y una aceleración diferente sobre M2. Por eso es lo que les acabo de comentar. La aceleración y la masa son digamos, son propiedades del objeto. La fuerza es algo externo y esa es la misma que estoy aplicando, la misma fuerza. Pero producen diferentes aceleraciones porque tienen diferentes masas. Entonces, esa misma fuerza va a ser M1 por A1, por la segunda ley de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton no son más que generalizaciones de algo que observamos de manera experimental. El ejemplo de antes, es un resultado de la segunda ley de Newton, es decir, un resultado de algo que vemos experimentalmente, ¿sí? Bueno, entonces nos regresamos aquí. Entonces la misma fuerza produce una aceleración 1 para la masa 1 y una aceleración 2 para la masa M2, ¿sí? Esta es la misma. Por lo tanto, pues M2 va a ser A1 entre A2 por M1, ¿sí? M1 es nuestro patrón de masa. Entonces, midiendo la relación entre las aceleraciones que va a producir sobre el carrito, podemos determinar la masa M2. ¿Sí? De hecho, M1 podemos también, esa M1 está determinada, ¿sí? Fíjense que A1 va a ser la fuerza que apliquen, ¿sí? Entre la masa M1. Entonces, esta la podemos medir, ¿sí? Esta aceleración de manera cinemática, es una propiedad cinemática. Entonces, M2 va a depender de esa razón entre las aceleraciones. Entonces, M2, si se dan cuenta, va como el inverso de la aceleración que tiene
el objeto. Entonces, entre mayor o de otra manera. Al revés, la aceleración es inversa a la masa, ¿sí? Entonces, entre mayor aceleración produzcan, ¿sí? Menor va a ser la masa. Va a ser más ligero, ¿no? Eso es a veces lo que eh, son palabras comunes, ¿no? Entonces, tiene menor masa, es algo ligero, vas a poder acelerarlo con una aceleración mayor, y al contrario, ¿sí? Entonces, estas son dos maneras de entender esa propiedad de masa, ¿sí? Es una inercia. La masa, eso lo van a encontrar en los libros o eh, solemos decir que la masa es una inercia de los objetos. ¿A qué tanto va a ser posible modificar su estado de movimiento? ¿Sí? Pero de estas dos maneras es bastante claro, ¿sí? La masa, recuerden que sus dimensiones es una dimensión fundamental, ¿sí? Entonces, las dimensiones de la masa son m mayúscula, y en el sistema internacional, pues son kilogramos. Ahora podemos ver cuáles van a ser las dimensiones y unidades de la fuerza por la segunda ley de Newton. Entonces, las dimensiones de la fuerza son las dimensiones de la masa por las dimensiones de la aceleración. En el sistema internacional, esto es kilogramo, y en las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Y esto define una unidad que se llama el Newton, ¿sí? Un Newton, ¿qué es? ¿Cuánto es un Newton? Pues es la fuerza necesaria para acelerar un kilogramo a una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Esa es la definición de Newton. Entonces ahora la tercera ley de Newton, ¿no? Esa es la segunda ley de Newton y ahora la tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton, o cómo se le suele llamar a veces? Pues acción-reacción, ¿no? Y nos dice que si tenemos dos objetos, ¿no? Entonces, esto aquí es importante notar que hay dos fuerzas involucradas, ¿sí? Entonces, pensemos en un objeto de masa m1, ¿sí? Y aquí un objeto de masa m2, y m1 produce una fuerza sobre m2, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo así. Esta es la fuerza que ejerce, de hecho, vamos a ponerlo con letras, perdón. Aquí, este es A, la partícula A o el objeto A, y el objeto B, ¿no? Entonces, esta es la fuerza sobre B debido a A. Entonces, lo voy a poner así. Esta es la fuerza de A sobre B, ¿sí? Esta fuerza, debido a que A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce una fuerza sobre A de la misma magnitud y en dirección contraria. Entonces tenemos esta misma fuerza. Ahí no me va a seguir. Entonces lo voy a dibujar. Y esa es la fuerza de B sobre A, ¿sí? Entonces la tercera ley de Newton me dice eso. Si sobre un objeto actúa una fuerza,
de A sobre B, sobre el otro objeto actúa la misma fuerza, pero en dirección contraria. Y los objetos no tienen por qué estar en contacto. Piensen, por ejemplo, en la Tierra y el Sol y la Tierra, o la Tierra y la Luna, ¿sí? El Sol ejerce una fuerza sobre la Tierra y la Tierra también ejerce una fuerza sobre el Sol, ¿sí? Nosotros, que estamos aquí en la superficie terrestre, la Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros y nosotros también ejercemos una fuerza sobre la Tierra, por tercera ley de Newton. No es necesario que estén en contacto. Podrían también estar en contacto. Por ejemplo, pensemos en una pared, ¿no? Y un objeto que está moviéndose, ¿no? Es una pelota o que se está dirigiendo hacia la pared, ¿no? Y en cierto momento choca con la pared, colisiona con la pared. Entonces, hay una fuerza que ejerce la pelota sobre la pared. Este es A, la pelota, y B es la pared. Entonces hay una fuerza que ejerce la pelota sobre la pared, F de A sobre B, y por lo tanto hay una fuerza que ejerce la pared sobre la pelota. Esta es una fuerza de B sobre A. ¿Qué es lo importante? Siempre este par de fuerzas, estas fuerzas, este par de acción-reacción, actúan sobre diferentes objetos, ¿sí? Tenemos el objeto A y el objeto B, el cuerpo A o cuerpo B, y las fuerzas actúan sobre diferentes cuerpos, ¿sí? Aquí en la pared, pues esta es la fuerza sobre la pared, y esta es la fuerza sobre la pared, perdón, sobre la pelota debido a la pared. Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Actúan sobre diferentes objetos. Actúan en diferentes objetos. En diferentes cuerpos, objetos, o partículas. No tienen por ejemplo, aquí como dibujé A y B, no tienen por qué estar en la misma dirección que los une. Es una fuerza que ejerce A sobre B, y por lo tanto esta es la fuerza de B sobre A, ¿sí? Entonces vamos a seguirle. Entonces esas son las tres leyes de Newton. Entonces ahora vamos a concentrarnos con la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es una manera de escribir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Sí, la tercera ley de Newton es importante siempre para ver las fuerzas que están actuando sobre los objetos, ¿sí? La primera ley pues nos dice que si no hay fuerza se mueve con velocidad constante, ¿sí? Y la segunda ley de Newton es muy importante porque nos da una ecuación, ¿sí? Nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es una manera de escribirla, ¿sí? La segunda ley de Newton. En este curso vamos a ver diferentes maneras de escribir esta segunda ley de Newton. De hecho, hay una más fundamental que esta manera en términos de aceleración, y es que la fuerza es igual a la derivada del momento respecto del tiempo, donde el momento se define como la masa por la velocidad, ¿sí? Esta manera de escribir la segunda ley de Newton nos va a ser útil cuando estudiemos, por ejemplo, sistemas de partículas. O, por ejemplo, este choque de la pelota con la pared. Aquí hay un cambio de momento debido a que choca con la pared y rebota.
Esto se puede entender en términos de momento. Entonces, esta manera nos va a servir cuando estudiemos sistemas de partículas, ¿sí? Hay otra manera, por ejemplo, en términos de torcas. Por ejemplo, la torca va a ser la derivada del momento angular respecto del tiempo, donde la torca, pues la vamos a definir como el producto vectorial de R cruz la fuerza. Y el momento angular va a ser R cruz P. Entonces, diferentes maneras de escribir esta ley. Yo les había comentado antes que este curso de mecánica vectorial es estudiar esta ley de diferentes maneras, ¿sí? Estas son otras maneras de escribir la segunda ley. Y esta segunda, por ejemplo, nos va a interesar para estudiar las rotaciones de un objeto, ¿sí? Pero quedémonos con esta versión de la segunda ley de Newton en términos de aceleración, ¿sí? Aún así, esta ley, ¿qué nos dice? Es una igualdad, ¿sí? Pero es una igualdad en este sentido. Si la fuerza es constante, ¿sí? Yo sé que hay una fuerza constante sobre el objeto. Y esta fuerza, como dije, es la fuerza resultante, pero es constante. Entonces, la aceleración es constante también. Es la fuerza entre la masa, ¿sí? O al contrario, si yo pudiera determinar la aceleración con la que se está moviendo un objeto, o sea, yo puedo determinar esto, la aceleración. O sea, yo la conozco, la aceleración. Entonces, puedo deducir a partir de la segunda ley de Newton que la fuerza que está actuando sobre ese objeto, pues es su masa por la aceleración. Esto es algo que yo conozco. Entonces, puedo saber cuál es la fuerza que está actuando sobre ese objeto, ¿sí? Es un objeto que se está moviendo, describe cierta trayectoria, y hay un vector aceleración que a lo mejor es constante, o se está moviendo, también depende, la aceleración también cambia, pero si yo conozco esta aceleración, puedo deducir quién es la masa que está actuando sobre ese objeto. Esta es una manera un tanto cinemática, entre comillas, de usar la segunda ley de Newton, ¿sí? Yo sé qué es la aceleración con la que se está moviendo un objeto y puedo encontrar la fuerza por la segunda ley de Newton, ¿sí? Esta de aquí, si la fuerza es constante, yo puedo, por esta igualdad, la segunda ley de Newton, decir que la aceleración con la que se está moviendo es la fuerza entre la masa. Aquí tengan cuidado, aun cuando siendo constante la aceleración, no significa que el objeto se mueve en una línea recta, ¿sí? Si yo sé que sobre este objeto actúa una aceleración constante, no necesariamente el objeto se va a mover en la misma línea de la aceleración. Lo vimos en las clases pasadas en el tiro parabólico. El tiro parabólico eh, es un movimiento en dos dimensiones, pero la aceleración es constante, ¿sí? Entonces, en el tiro parabólico, la aceleración es constante. Pero pues es un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? Y aquí le habíamos puesto G, ¿no? Lo denotamos con G. Eso es algo que suponemos. O sea, nosotros dijimos que en la superficie terrestre los objetos, cualquier objeto tiene una aceleración constante G, independiente de su masa, donde G pues es menos, si usamos un sistema de coordenadas, Y y X, pues podemos escribir este vector G como menos G en la dirección J, ¿no? Donde G es un valor
y es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya de aquí podemos deducir quién es la fuerza que está actuando sobre un objeto, suponiendo que esta es su aceleración. Entonces, la fuerza que está actuando va a ser su masa, ¿no? Entonces, ahora sí ya los objetos tienen masa, ¿sí? En la parte de cinemática no nos interesaba su masa. Ahora sí. Es su masa por G. Es decir, es mg, si lo escribimos vectorialmente, es menos mg en la dirección J, ¿sí? Esta es la fuerza que está actuando siempre hacia abajo sobre un objeto en la superficie terrestre. Y ahorita también vamos a ver esto también, ¿sí? Entonces tenemos estas dos maneras, ¿sí? Si yo sé que la fuerza es constante, pues la aceleración es constante y es F entre M. Si yo de alguna manera pudiera determinar su aceleración, que puede cambiar en el tiempo, en la trayectoria, en la posición, pues su fuerza puedo deducirla, simplemente por esta igualdad, por la segunda ley de Newton. Ahora, la mala noticia es que las cosas no son así. Nosotros, esto no es algo fundamental, no es de primeros principios, es simplemente de decir que si tenemos la aceleración podemos calcular la fuerza. Lo que es de primeros principios es la fuerza. Nosotros sabemos las fuerzas que actúan sobre un objeto y entonces deducimos cómo va a ser su aceleración, su velocidad y su posición. Entonces ese problema pues es más complicado desde un punto de vista matemático porque no es una igualdad, es una ecuación, ¿sí? Quisiera que quedara claro esto. Ahorita para nosotros fue una igualdad, ¿sí? En estos dos casos. Pero en realidad es una ecuación y al decir que es una ecuación es que yo doy algo y necesito encontrar algo más. Y ese es el carácter fundamental de la segunda ley de Newton. Entonces déjame ponerlo aquí abajo. Entonces la segunda ley de Newton es la fuerza, ¿sí? Pero eso es algo que yo conozco a través de leyes, ¿no? La ley de gravitación universal, la ley de Coulomb, de la fuerza entre cargas, la ley de Ampère, de cómo responde una carga que se está moviendo en un campo magnético, y diferentes situaciones. Entonces yo conozco la fuerza y esa fuerza puede depender quizá del tiempo, puede depender de la posición en la que esté un objeto, ¿no? Una carga eléctrica en un campo eléctrico, o una carga eléctrica que se está moviendo en un campo magnético, o la Tierra en presencia de el campo gravitacional del Sol, ¿sí? Entonces puede depender de la posición en la que esté, o puede depender de la velocidad. Por ejemplo, una fuerza, un paracaidistas, ¿no? La fuerza que se ejerce sobre un objeto que está cayendo en un fluido, por ejemplo, en un paracaídas, cuando está cayendo, hay una fuerza de resistencia sobre el objeto, sobre el paracaídas. Esa fuerza, de manera experimental, vemos que depende de la velocidad. Es decir, estas son leyes. Esta parte de aquí son leyes. Es decir, que es una ley, algo experimental. Y esta fuerza es igual a la masa, pero vean que aquí ya no está la aceleración. Entonces la aceleración, recuerden, es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. O la masa por la derivada de la velocidad. ¿Sí? Entonces esto yo lo conozco a través de leyes, a través de experimentos sobre un objeto, y esto es lo que yo desconozco, cómo se va a mover. Entonces esto en realidad es una ecuación diferencial para la posición o la velocidad si yo conozco esta parte. ¿Sí?
Entonces, la segunda ley de Newton en realidad es una ecuación diferencial. Esta parte la vamos a ver posteriormente. Vamos a poner ejemplos de fuerzas que dependen yo creo que vamos a ver el caso cuando dependen de la velocidad y de la posición, ¿sí? Y vamos a encontrar cómo es que se van a mover, cuál va a ser su posición y su velocidad bajo un modelo de una fuerza, ¿sí? Entonces vamos a resolver esta ecuación y van a ser casos sencillos. Y ahora lo que vamos a ver es más bien esta manera de entender la segunda ley de Newton, ¿sí? Cuando es constante, inclusive cero. Si la fuerza es cero, pues sabemos que se mueve con velocidad constante. Si la fuerza es constante, vamos a poder encontrar la aceleración. Entonces, primero vamos a estudiar este caso y después vamos a resolver la segunda ley de Newton para diferentes modelos de fuerza. Entonces, primero lo primero que tenemos que, pues, practicar y entender, pues, es cuáles son las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿no? Es lo primero que tenemos que ver y entender para aplicar la segunda ley de Newton. Ok. Entonces hay un tercer, bueno, otra cosa importante a tener en cuenta. Y es qué van a producir las fuerzas sobre un objeto. Ya vimos que pues van a producir una aceleración, ¿sí? Pero no solo eso. O sea, pensemos en un objeto, ¿sí? Sobre el cual están actuando diferentes fuerzas. Entonces, cuando tenemos un sistema de fuerzas que están actuando sobre un objeto, F1, F2, F3, F4, ¿sí? La segunda ley de Newton, tal como la estamos viendo, ¿no? La de F igual a ma, esta parte de la ecuación diferencial, después lo vamos a ver, pero esta de F igual a ma esta fuerza es la suma de fuerzas, ¿sí? Que actúan sobre un objeto. Entonces, las fuerzas van a producir diferentes cosas sobre un objeto, ¿sí? Van a poder trasladar este objeto, se van a poder trasladarlo, es decir, moverlo, pero también pueden hacerlo rotar, si es un cuerpo ya con ciertas dimensiones. No solo eso, si este objeto, si este cuerpo fuera un fluido, podrían deformar ese objeto, ¿sí? O un sólido elástico, estas fuerzas también lo van a poder deformar. Aquí en este curso vamos a ver solamente las propiedades de las fuerzas que producen traslaciones, que mueven al objeto y que lo hacen rotar. Las propiedades de deformar ese objeto lo verán en otros cursos. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos estudiar, vamos a definir diferentes propiedades de las fuerzas. Si queremos estudiar nada más la traslación del cuerpo, hablamos de fuerzas así tal cual, como hemos estado viendo ahora. Si queremos estudiar las propiedades de rotación del objeto, vamos a introducir el concepto de torque. Y el concepto de torque tiene que ver con las fuerzas, pero también tiene que ver con el punto de aplicación de la fuerza sobre un objeto.
Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ahora que vamos a estudiar simplemente las propiedades de traslación o equilibrio, puede estar en reposo. Entonces, en este caso, no nos interesa en qué punto están actuando las fuerzas sobre el cuerpo, sino que hacemos su suma vectorial, así como está aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, pues, escribir esas fuerzas, ¿no? En un sistema de coordenadas, ¿no? La F1, F2, F3 y F4. Eso me da una fuerza resultante, la suma vectorial. Lo voy a poner. Eso me da una fuerza resultante, que es la suma vectorial de las fuerzas, ¿sí? ¿Sobre qué punto actúa esta fuerza resultante en el cuerpo? En un punto que vamos a llamar centro de masa. Después vamos a definir el centro de masa, pero en un cuerpo, si tiene densidad constante, la densidad es la masa por unidad de volumen, pero la densidad puede cambiar en un cuerpo. O sea, un cuerpo puede tener mayor densidad en ciertas partes y menor densidad en otras. Si la densidad es uniforme, es decir, es independiente del punto en el cuerpo, ¿sí? O sea, la densidad es masa por unidad de volumen. En realidad, la densidad es una diferencial de masa por diferencial de volumen. Si esto es constante, piénsenlo físicamente, ¿no? O sea, el cuerpo es todo plomo o todo madera, es decir, está compuesto de un solo elemento, de un solo material, tal que su densidad es constante, ¿sí? Si esto es constante, el centro de masa está en el centro geométrico del objeto. Eso lo veremos después. Ahora lo que nos interesa es que actúa en un punto que se llama centro de masa y por lo tanto este cuerpo pues lo sustituimos por un punto que es el centro de masa. Entonces esto lo abstraemos en este diagrama de fuerzas, que a veces le llaman diagrama de cuerpo libre, porque ahora nos interesa nada más la pura traslación. Cuando veamos rotaciones, pues vamos a tener que hacer, que trabajar con torcas y nos va a interesar ahí sí en qué punto actúan, pero eso ya lo veremos después. Entonces, este es lo que vamos a entender. Si actúan diferentes fuerzas sobre un objeto, todas actúan en un punto, ¿sí? Que es el centro de masa, y por lo tanto ahorita vamos a ver las cosas como si fueran un punto. A veces dibujamos ruedas o bloques de objetos, ¿no? Decimos, pues tenemos un bloquecito y actúan diferentes fuerzas, F1, tiene su peso, que ahorita vamos a ver, diferentes fuerzas, pero esto, para propósitos de traslación, para propósitos que es lo que nos toca, es un punto en el cual actúa F1 y su peso. ¿Y quién es su resultante? Pues la suma de estas dos. ¿Sí? Esto se le llama como diagrama de fuerzas. O de cuerpo libre, ¿no? Es importante porque tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Y ya después aplicar la segunda ley de Newton, es decir, si este objeto tiene una masa m, ¿sí?
pues, la segunda ley de Newton es masa por aceleración, M minúscula, que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces déjenme ver aquí en las notas, esto es lo que les acabo de decir. Entonces vamos a ver diferentes fuerzas. Y ahora nos vamos a concentrar con las fuerzas de contacto. Eh, entonces las fuerzas de contacto es cuando, como lo dicen, pues dos objetos están en contacto, ¿sí? Siempre que tenemos dos objetos en contacto hay una fuerza que le llamamos la fuerza normal, ¿sí? Y aquí en la imagen se ven algunos ejemplos de cómo actúa esta fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces aquí pensamos en un bloquecito, ¿no? Un bloque ahí que tenemos. La fuerza sobre este bloque y está descansando sobre una superficie plana, ¿sí? Horizontal. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, o aquí en el plano inclinado, ¿sí? Si tenemos este bloque aquí y esta superficie, la fuerza normal actúa siempre en dirección contraria a la superficie de contacto. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Es una esfera que está, una pelota, una bola de cierto material, que está descansando sobre una pared. ¿Cómo va la fuerza normal? Pues es perpendicular a la superficie. Aquí hay un punto de contacto nada más, ¿sí? Aquí hay pues toda una superficie del bloque, ¿sí? Pero la fuerza normal pues siempre actúa de manera perpendicular. O aquí una superficie curva, siempre, y un bloque que está ahí descansando, o se está moviendo. O sea, esto se puede estar moviendo también, no necesariamente estar en reposo. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Esta fuerza normal, pues, viene de la tercera ley de Newton, ¿sí? Debido a que, por ejemplo, aquí, el bloque está descansando sobre la superficie, pues la normal la superficie ejerce una fuerza sobre el bloque, y esa es la fuerza normal. Igual aquí, ¿sí? El bloque está ejerciendo una fuerza, cierta fuerza, porque está descansando sobre ese plano inclinado, por lo tanto, ese plano ejerce una fuerza sobre el bloque, y es la fuerza normal en todos estos casos. Tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción también es de contacto, cuando hay dos cuerpos en contacto, y siempre se opone al movimiento, a la dirección de movimiento. Recuerden que la velocidad es aquella que nos dice en qué dirección se está moviendo un objeto. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Si tenemos un bloquecito aquí, en una superficie horizontal, se mueve en esta dirección, la fuerza de fricción actúa en dirección contraria. Lo mismo sucede aquí, a lo mejor este bloque está cayendo en este plano inclinado, por lo tanto la fuerza de fricción actúa en esta dirección. En esta rueda, que se está desplazando en esta dirección, la fuerza de fricción va en sentido contrario, siempre. Es paralela a la superficie de contacto. En este punto, que es una curva, pues va a ser tangente en ese punto. Y por último tenemos tensiones, ¿sí? Una tensión es una fuerza que se ejerce sobre un objeto, ya sea por una cuerda o una cadena que está unida a un objeto, o a lo mejor alguien que está empujando una fuerza y ejerce una tensión. Eso en general se le llama una tensión, ¿sí? Es una fuerza que está actuando sobre un objeto, ¿sí? Debido a otro objeto, que en este caso puede ser una cuerda, una cadena, eh, u otro objeto que está, por ejemplo, aquí. Bueno, no, las tensiones
solemos entender cuando es una cuerda o una cadena que está ejerciendo una fuerza sobre un objeto, ¿no? Si tuviéramos aquí, por ejemplo, otro bloquecito, a eso sería una fuerza, ¿sí? El bloque ejerce una fuerza sobre este de aquí abajo. Entonces, tensiones las entendemos por fuerzas que ejercen una cuerda sobre un objeto, como la figura, ¿sí? La tensión siempre está a lo largo de esa cuerda, como se muestran las figuras, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues tenemos una cuerda y otra cuerda y hay tensiones de cada cuerda sobre el objeto. Aquí déjenme esto de fricción verlo posteriormente y regresarme a el peso. Pues déjenme ver qué es el peso, ¿no? Entonces, anteriormente estuvimos viendo que en la superficie terrestre cualquier objeto se mueve con aceleración constante. Y ahorita podemos calcular la fuerza, ¿no? Debido a esa aceleración. Y esta fuerza no es más que debido a la gravedad de la Tierra sobre los objetos en la superficie terrestre. Entonces vamos a revisar brevemente eh, la ley de gravitación universal. Entonces tenemos dos objetos de diferentes masas, M1 y M2, y por el hecho de tener masa ejercen cierta fuerza que la conocemos como fuerza gravitacional. No tienen por qué estar en contacto, de hecho no están en contacto, es una fuerza a distancia. ¿Sí? Y esta fuerza vamos a ponerla sobre M2, ¿sí? Entonces la fuerza que ejerce M1 sobre M2 es una fuerza que está en la dirección que une ambas partículas. Esto vamos a suponer que son partículas puntuales, ¿no? Entonces la fuerza que ejerce M1 sobre M2 está en la dirección que une ambas partículas. Es la fuerza gravitacional. Y ahorita para no ponerlo de manera vectorial, pues solamente voy a poner su magnitud. Y depende de la masa de ambas, es el producto de M1 por M2, y es inversa a la distancia al cuadrado, donde R pues es la distancia que separa ambas partículas. Y hay una constante de por medio, que es la constante gravitacional. Esa constante constante gravitacional depende de las unidades. ¿Sí? Y si recuerdan, les comenté muy al principio del curso, les comenté que puesto que la masa ya había sido definida y el metro, que es la unidad de la distancia, esta constante, pues se tiene que medir, ¿sí? Va a depender de esas unidades. Por ejemplo, en el caso gravitacional, hay dos maneras. Una definiendo las cargas y otra es definiendo las unidades de las cargas, que es el coulomb, y otra es definiendo más bien la constante, ¿sí? Pero aquí, puesto que ya tenemos unidades para la masa y unidades para la distancia y de la fuerza, pues esta constante queda determinada, la constante G, ¿sí? Y tiene cierto valor. Y esta es la ley de gravitación universal, es decir, los cuerpos se atraen por el hecho de tener masa, ¿sí? La vamos a estar viendo
posteriormente también. Entonces vamos a ver qué pasa con la Tierra, ¿no? Y en la superficie terrestre. Entonces aquí tenemos un objeto, tenemos la de masa m, tenemos la Tierra de masa mt, tenemos un radio, que es rt, el radio de la Tierra, y queremos ver cuál es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto en la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces le voy a llamar el eje, ¿no? Que va del centro de la Tierra al objeto de masa m. Lo voy a llamar r, es una distancia radial. Entonces depende de la distancia. Ahora, ¿qué sucede sobre este objeto que está en la superficie terrestre? Voy a poner aquí. ¿Cómo va la fuerza de la Tierra sobre ese objeto? Siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Esa fuerza de gravedad. En realidad, esta ley de gravitación universal es una ley entre partículas puntuales, ¿sí? O sea, entre partículas cuyas dimensiones son pequeñas, ¿sí? Cuando tenemos objetos con cierta dimensión, por ejemplo, la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto aquí en la superficie terrestre, pues tenemos que sumar todas las fuerzas, debido, por ejemplo, aquí a un elemento de masa de la Tierra, y luego aquí otro elemento de masa. Entonces la fuerza gravitacional va en esta dirección, y luego esta de aquí en esta dirección, y sumarlas todas de toda la Tierra. Y eso en realidad, puesto que es un cuerpo continuo, o sea, de masa continua, lo que tenemos que hacer es una integral. Pero hay cierta simetría. Por ejemplo, vean que este elemento de aquí, de masa de la Tierra, tiene un opuesto. Entonces, las fuerzas que ejerce en la dirección, estas de aquí, ¿sí? Aquí pensemos en esta fuerza. Esta que ejerce este elemento de masa, un diferencial de masa, y aquí otro diferencial de masa, sobre este objeto de masa m, son estas fuerzas, ¿sí? Van en la línea que los une, y depende de la distancia al cuadrado. Pero vean que siempre hay un elemento de masa opuesto, si esta es una esfera. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. Esta es la fuerza, este es de esta diferencial de masa, y luego tenemos otra igual en la dirección opuesta. Por lo tanto, estas componentes en esta dirección, estas de aquí, se cancelan y suman en la dirección, en esta dirección, ¿sí? Entonces, esta integral se puede hacer, y lo que uno puede obtener es que la fuerza siempre va hacia el centro de la Tierra, o hacia el centro de un cuerpo esférico. Ese es, en realidad, cómo sabemos que la Tierra, o cualquier objeto esférico, la fuerza siempre va hacia el centro de esa esfera. Entonces, cualquier objeto en la superficie terrestre, la fuerza siempre va hacia el centro de la Tierra, y su magnitud va a ser la distancia del centro de la Tierra al objeto, ¿sí? Entonces voy a llamar esta distancia R, ¿sí? R, pues va a ser el radio de la Tierra más, desde la superficie de la Tierra, esta distancia de aquí a acá, que lo voy a llamar Y. Entonces es más Y. Entonces la fuerza gravitacional sobre un objeto en la superficie terrestre
va a ser G, en magnitud solamente estoy pensando, ¿sí? Va a ser la masa de la Tierra por la masa del objeto entre la distancia al cuadrado, y la distancia al cuadrado es el radio de la Tierra más Y. Y esa es la fuerza que se ejerce sobre el objeto, ¿sí? En la superficie terrestre. Ahora esto lo puedo escribir de la siguiente manera, como G por mt por m, y bueno, este es al cuadrado. Perdón. Y aquí voy a despejar RT. Entonces me queda así, 1 más Y entre RT. Todo eso al cuadrado, ¿sí? Es decir, FG lo puedo escribir como G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado por 1 más Y entre RT, todo eso al cuadrado, por M, ¿sí? La fuerza depende inversamente del cuadrado de la distancia, ¿sí? Si hiciéramos una gráfica de la fuerza gravitacional, en función de la distancia y solamente la magnitud, es de atracción esa fuerza, entonces hay un signo negativo que podemos poner, pero ese signo va a depender de las coordenadas, cuando lo queramos escribir de manera vectorial, pero ahorita solamente estamos viendo la magnitud, ¿sí? Entonces es positiva y la gráfica es algo así. Pues decae, ¿no? Entonces por aquí tenemos la distancia RT, que es el radio de la Tierra, y nosotros queremos ver qué sucede muy cerca del radio de la Tierra, ¿sí? Aquí en un R0. R0 es el radio de la Tierra más Y, ¿sí? Y esta Y es la altura respecto de la superficie terrestre, ¿no? Es decir, lo podemos poner así. Estamos en una Y, ¿no? Este es el objeto de masa M a cierta distancia Y respecto de la superficie terrestre. Ahora esto, si Y no es mucho menor al radio de la Tierra, eso significa sobre la superficie terrestre, es decir, Y, esta distancia de aquí de RT a R0, o esta de aquí físicamente, si es muy pequeña comparada con el radio de la Tierra, este término aquí es a la -2. Este es porque lo pasé hacia arriba, ¿sí? Entonces a la -2. Este término lo podemos despreciar, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es un desarrollo de Taylor, ¿sí? Y esto se va a escribir como, pues la fuerza de gravedad en el radio de la Tierra, es decir, un desarrollo de Taylor alrededor de RT, que es el radio de la Tierra, más la derivada, ¿no?, de la fuerza respecto de de R, que es la distancia, evaluado en el radio de la Tierra por Y, ¿sí? Esta Y de aquí, o, eh, o R menos R0, lo podemos poner así, R menos R0, más los demás términos, ¿sí? Esto lo pueden hacer, ya no lo voy a hacer. Esta derivada va a ser una derivada respecto de R, ¿sí? Entonces la derivada va a ir como 1 entre R al cubo, evaluado en el radio de la Tierra. Y esta R0 no se mueve mucho, no cambia tanto. Bueno, esta R0 es RT más Y. Entonces, si Y es pequeña, es decir,
precisamente alrededor del radio de la Tierra, este término va a ser más pequeño. Por lo tanto, la fuerza de gravedad en la superficie terrestre se puede aproximar como la fuerza evaluada en RT. Es decir, aquí lo podemos ver también, este término lo podemos despreciar. O aquí, vean que va en el denominador. Si Y es mucho menor a RT, este término es mucho menor a 1. ¿Sí? Y entre RT es mucho menor a 1. Por lo tanto, esto se puede aproximar como G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado por la masa del objeto. Y esto de aquí es precisamente G. ¿Sí? Entonces, FG la fuerza de gravedad sobre un objeto en la superficie terrestre, que sería pues esto de aquí, ¿no? El radio de la Tierra más la altura respecto de la superficie terrestre, pero si esta Y no es mucho menor al radio de la Tierra, una vez más, eso significa sobre la superficie terrestre, pues esta fuerza de gravedad es aproximadamente esto de aquí, que es G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado por la masa del objeto. Y esto de aquí lo definimos como G. ¿Sí? Y esta G es G, la constante gravitacional, G mayúscula, por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Esto lo pueden hacer. G es 6.67 por 10 a la menos 11. Les digo, esta es una constante con un valor, ¿sí? Newtons metro cuadrado, perdón, y este es RT al cuadrado entre kilogramo cuadrado, ¿sí? Por la masa de la Tierra, que es, ahorita se los busco, bueno, esa ya no la busqué, pero el radio de la Tierra, ese sí lo tengo, es 6.300 kilómetros, ¿no? Entonces el radio de la Tierra es 6.300 más o menos kilómetros, que es 6.3 por 10 a la 3, y luego 3, 6, ¿no? Metros. Y la masa de la Tierra, pues se las debo. O si alguien me dice, lo busca en internet y me dice, pues lo pueden hacer esta cuenta, ¿no? Entonces, 0.3 por 10 a la 6 metros, todo eso al cuadrado, y la masa de la Tierra, si ahorita alguien me dice, pues eso lo hacen esa cuenta y les va a dar 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza de gravedad sobre un objeto en la superficie terrestre es de manera aproximada, constante, es decir, no depende de Y. Claro, si Y ya es si es ya comparada con el radio de la Tierra, si Y está por acá, ahora sí la fuerza depende de Y, ¿sí? O sea, la fuerza sí depende de Y. Pero si no te alejas demasiado de la superficie terrestre, si este Y es pequeño, comparado con el radio de la Tierra, pues esto es más o menos constante. Esto es M por G. Y eso le llamamos peso, ¿sí? Este es el peso. Y ahí lo denotamos como W, ¿sí? Entonces esa fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto es mg,
y le llamamos peso. Esto es en magnitud, ¿sí? Si lo quisiéramos escribir de manera vectorial, si escogemos este como Y y X en este plano, ¿no? En este sistema de coordenadas, que sería aquí, este sería y luego X, ¿sí? Aquí en un sistema local, ¿no? Aquí en la superficie terrestre, el peso lo podemos escribir como menos mg en la dirección J. Es constante, es decir, no depende de Y, pero sí depende de su masa, de este objeto. Ya nada más lo voy a pegar con la segunda ley de Newton. Esta es la fuerza que se ejerce sobre un objeto de masa m, ¿sí? Entonces, la fuerza gravitacional es Fg, la denotamos como W, le llamamos peso y es mg. Ese es por la ley de gravitación universal. Ahora lo voy a poner con la segunda ley de Newton, ¿sí? Son cosas independientes. Entonces, esta fuerza de gravedad, o el peso, lo voy a poner, es la fuerza que actúa sobre este cuerpo de masa m. Eso es constante, por lo tanto, es la masa del objeto por su aceleración. Pues, ¿cuánto es la aceleración de ese objeto? ¿Cuál es la aceleración de ese objeto? Ya sea que esté cayendo o que lo pueden lanzar hacia arriba, un tiro vertical, o lo pueden lanzar con cierta velocidad horizontal y hacer un tiro parabólico, pero la fuerza siempre es constante. ¿Cuál es su aceleración? Pues de aquí la obtenemos. La aceleración es el peso entre su masa, pero el peso es mg. Entonces esto es mg entre m. Por lo tanto, la aceleración es g. ¿Sí? La aceleración con la que tiene cualquier objeto en la superficie terrestre es g. Uno uh, se siente tentado a decir con la que cae un objeto, pero eso es solo un caso. Recuerden que no necesariamente tiene que caer. Bueno, todo a final de cuentas cae, ¿no? Como dicen, todo lo que sube tiene que bajar, exactamente, en la superficie terrestre, pero un caso es que esté cayendo. Ustedes pueden lanzar un objeto hacia arriba y tener la misma aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración que tiene cualquier objeto en la superficie terrestre es g, y es independiente de su masa, debido a esto, ¿sí? O sea, vean que la fuerza sí depende de su masa, porque es su peso, debido a la ley de gravitación universal, pero la aceleración es independiente de su masa. Entonces aquí, esto de aquí, es segunda ley de Newton, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La ley de gravitación universal y la segunda ley de Newton. Aquí es donde estamos haciendo uso de la segunda ley de Newton. Como les dije, si la fuerza es constante, yo aplico la segunda ley de Newton y puedo determinar su aceleración. Y su aceleración veo que es g, y esa g es esto que definí. O sea, si quieren, pónganle esto, ¿no? G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Esa G no es más que una letra para designar esto de aquí.